Bienvenidos a este espacio donde afloran las pasiones, donde hablamos de todo y de nada, y conocemos el lado oscuro de quienes admiramos, de quienes nos intrigan, de quienes nos inspiran. Soy Ángel Dehesa y te invito a conocer La Pasión Según. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a esta primera emisión de la segunda generación, porque este programa en algún momento ya había existido, La Pasión Según. No te digo buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé a qué horas me estés escuchando. Eso es parte de las nuevas tendencias y maravillas que nos da la tecnología moderna, pero lo que la tecnología no nos da es la pasión, es el poder platicar con amigos, el poder platicar con gente a la que queremos, a la que admiramos, que nos inspira. Y hoy, pues como apadrinando esta primera emisión, está un queridísimo amigo de ya de años, y además pues quien sepa de música en México, sobre todo de la escena del jazz mexicano, pues sabrá que estoy hablando del maestro Héctor Infanzón. Héctor, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Ángel? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. No, hombre, muchas gracias a ti, que además tomas tiempo de tus múltiples quehaceres, que siempre son, pues, entre que haces lo que te gusta y parte, pues, porque tiene uno que pagar la renta. Siempre estás ocupado, pero gracias por venir en este momento. Para los que no lo sepan, bueno, Héctor Infanzón, uno de los pianistas más destacados en general, como pianista y como músico, pero sobre todo pues yo creo que fundador de la escena del jazz en México, y vamos a platicar acerca de eso y de muchas cosas. 50 años de carrera estás conmemorando en este mes de agosto, y lo harás con un concierto en el Teatro de la Ciudad el día 30 de agosto. También los boletos ya están a la venta, quiero pensar. Ya está todo listo para que asistan. Así es que, por favor, apúntenlo en su agenda, vaya por su boleto, tendrá también los descuentos pertinentes para todos los grupos especiales que la ciudad apoya, pero de veras es algo que uno no se puede perder. Héctor, yo tengo 52 años, entonces ahorita estoy pensando, yo andaba aprendiendo a comer sólidos y tú ya estabas tocando el piano. A mí me encantaría que nos platicaras cómo llegó la música a ti y cómo decidiste a esto me quiero dedicar. Llegó de manera natural desde que nací también. Mi papá fue músico, extraordinario tresero, cantante, tenía su grupo de son cubano, que le gustaba mucho, junto con mis tíos, y en la casa se escuchó música todo el tiempo. Entonces, a mi papá le gustaba el jazz, le gustaba la música afrocaribeña, a mamá le gustaba las grandes bandas, le gustaba la música de cine y la música clásica. A mis hermanos el pop, a mis hermanos el rock, a mis hermanas el pop. Entonces todo el tiempo estábamos rodeados de música y era jugar a la música, éramos 7. Entonces para entretener a 7 chamacos, mi papá tocaba con nosotros, había muchos instrumentos en casa, parecía una tienda de música. Sí. Y ahí jugábamos con los instrumentos. Entonces era jugar todo el tiempo a la música hasta que hace 50 años decidí tomarla de manera profesional. Y me gusta el verbo que escogiste, porque incluso en inglés y en francés, jugar to play, o sea, tocar música es el mismo, se dice de la misma manera que se dice jugar. Y la música, pues, tiene mucho de juego, pero también, bueno, si tú has visto jugar a un niño, los niños juegan muy en serio, o sea, se están divirtiendo, pero si les dices estamos en un castillo medieval, sí están en un castillo medieval. A mí me encantaría que nos pusieras en contexto también, o sea, hablamos de tu familia, de dónde eres, dices que hay 7 hermanos, ¿tú en qué lugar estabas? Soy el penúltimo de los 7, y era muy bonito. Mi papá tenía una grabadora de carretes, y nos ponía a hacer obras de teatro, de estas narradas, y ahí teníamos así, cada quien tenía un personaje, y hacíamos obras de teatro. Y luego bailábamos con los discos, tenía amigos y montábamos coreografías, mis hermanos, para los amigos de mi papá. Y era todo el tiempo una cercanía con el baile, con el teatro, con la música. Y fue un ambiente muy cálido. Nosotros vivíamos ahí, perdón,
en San Juan de Letrán, Mm. en el edificio Ana María Mier de Escandón, lo que era el edificio de Superleche, que se caería con el temblor. Ahí vivimos toda una infancia maravillosa y entonces todo nuestro barrio fue ese entorno. Sí. Entonces siempre estar en el centro, en la primaria, hay un colegio a un lado de las Vizcaínas, había una primaria, ahí estábamos, luego la Superior de Música ahí en República de Cuba. Es decir, el centro siempre se convirtió en nuestro barrio y pues que era un lugar donde uno salía a la calle y era una fiesta de la ciudad, mucho bullicio, y a mí me encanta, sigo viviendo por ahí, y bueno, pues ahí nací, entonces todo ese entorno, pues a mí me ha hecho voltear a ver esta parte de la infancia, el entorno, y lo traduzco en música. Sí. Mucha de mi música está hecha alrededor de estas historias, alrededor de contar lo que viví, el México que me tocó vivir en los 60s, de infancia, y pues es lo que hago ahora, traducir con mucho cariño este México de esa época y bueno, y el actual, que pues, yo adoro mi país, pero estas historias familiares son las que determinaron la manera en que hago la música hoy. Qué importante, ¿no? Este tema, ahora que de pronto está este debate entre que sí, para qué le damos educación artística a los niños que aprendan matemáticas y que además cuando le va entrando un poquito más a la música, ve que la música y las matemáticas son y los parecidas. Silencios y los tiempos están muy relacionadas, muy claro. Relacionados. Pero eso, el hecho de que los padres también le puedan dedicar ese tiempo a sus hijos, ¿no? Que ahora yo sé que muchos no lo hacen por no querer, sino por el trabajo y las exigencias de una ciudad que además te pide que te hagas 2 horas para un lado, 2 horas para el otro. Pero ¿qué fue para ti el que tus papás estuvieran presentes contigo, el que los alentaran y digo, ya sé lo que vas a contestar, pero me encantaría que nos dieras un poco más de los motivos. ¿Qué tan importante es la presencia del arte y de la belleza en el desarrollo de un niño? Sumamente importante. Se sabe ahora que para la formación infantil, la formación sensible de una persona, pues tiene como origen en su educación infantil. Y si es con el arte, mejor, los hace sensibles, los hace más disciplinados, sobre todo con una sensibilidad especial, independientemente de a lo que se dedique, pero tener una actividad artística los hace unas personas mucho más integrales en el futuro. Entonces, de manera natural, en casa vivimos eso. Antes de entrar a la disciplina ardua de estudiar música, pues ya teníamos el juego con la música, ya tenemos contacto con trabajar parte de la sensibilidad de manera natural, era jugar al arte, jugar a la disciplina de montar una pieza, practicarla con los hermanos o un guión, y estas cosas se van acumulando con el tiempo y cuando uno toma de forma definitiva la carrera, pues ya estás acostumbrado a una cierta disciplina, porque cuando entras a estudiar, en este caso el piano, se te abre un mundo en el que dices hay que estudiar arduamente, pero ya el gusto por la música y la disciplina ya no se vuelve difícil, se vuelve un gozo, se vuelve una manera gozosa, pero también muy ardua para estudiar un instrumento. Entonces sí, para un niño es importantísimo que tenga una actividad artística, además de las demás materias, para su desarrollo. Y creo que ahora lo más importante que se ha descubierto es si se detecta a temprana edad la capacidad que tiene un niño para una disciplina especial, hay que dedicarle inmediatamente a esa, ¿no? Los planes educativos a veces son estándares y hasta que tienen 17, 18 años apenas escogen lo que realmente siempre han querido cuando ya lo manifestaron desde pequeños. Entonces yo creo que es importante que también los papás detecten de temprana edad si es un buen deportista, un buen matemático, un buen músico, un buen pintor o bailarín, que inmediatamente apoyen y que ayuden a desarrollar ese talento. Se lo fomenten y sobre todo también para las autoridades educativas, ¿no? Los niños aprenden de manera diferente y de pronto el tema era si no entras en el molde es que eres burro, es que no sabes, cuando a veces lo único que falta es que aprende más en la parte visual, aprende más tocando y sintiendo las cosas y claro, pues toma un poco más de tiempo y más esfuerzo, por eso es tan importante que haya maestros con una verdadera vocación para enseñarlo.
Perdón, había una práctica, todavía la hay, en Europa es muy común, y hay prácticas actuales. Los papás cuando detectan esto, conozco algunos casos, que cuando detectan al chico que es talentoso, invierten el proceso educativo, es decir, le dan más importancia en tiempo y dedicación a su disciplina. Y después toda la parte formativa integral de todas las demás materias son complementarias para su formación. Es decir, las 5 horas que pasan los chicos en la primaria, ahora se vuelve al revés, son las 5 horas para que estudien su instrumento y las otras tienen un maestro particular o 2, 3 maestros para que les enseñen las otras disciplinas de manera integral. Entonces está sucediendo eso, es algo muy importante. Es importante y fíjate, también me llevo de lo que me estás diciendo. Claro, cuesta trabajo, como dices, es una disciplina, es arduo, pero tú tuviste además la suerte de que desde muy chiquito dijiste, voy a hacer algo que no nomás disfrute el resultado, sino también el proceso, ¿no? Porque aunque fuera disciplinado y arduo, pues me imagino que estabas contento al tocar música. Feliz. Yo comencé a estudiar el piano justamente hace 50 años, cuando entré a la Superior de Música, que era en República de Cuba y en el centro, era la Escuela Superior Nocturna de Música. ¿Y de Bellas Artes. Así era para trabajadores de Limba. Ya. Y no estaba todavía oficialmente como escuela, tardó muchos años hasta finales de los 80s. Entro ahí, bueno, el edificio maravilloso, ahí en República de Cuba, se me abrió un mundo. Yo dije, esto es lo que quiero hacer en la vida. Era una extensión de jugar a la música, lo que venía haciendo. En aquella época de 7 años estás con los amigos en la esquina jugando a todo y aprendiendo, viviendo cosas, yendo al billar y en fin, yendo a las fiestas y a bailar con los amigos, etcétera. Cuando entro a la escuela, dije, esto es lo que quiero en la vida y dejé muchas de estas cosas con los amigos por dedicarme a esto. Porque era una pasión, sabía yo que era arduo, pero era una pasión tal que no extrañaba mucho andar con los cuates, salvo los fines de semana, pero estar metido en este mundo de la música fue una gran pasión que, te digo, era una extensión de jugar y hasta la fecha sigo jugando. Qué bueno, y síguete divirtiendo y haciendo esas cosas tan bonitas que nos gustan a tantas personas y nos hacen felices, porque además siempre en este mundo donde de repente prendes lo que prendas ahora, que si tu tele, que si tu teléfono, ya viste, no se trata de ignorarlo ni de negarlo, pero si no nos defendemos diciendo, pero también hay gente haciendo cosas hermosas, hay gente a la que le preocupan los demás, hay gente haciendo belleza, híjole, si no, el mundo sería un lugar mucho más complicado de lo que es ahora, y mira que le estamos esforzando para darle la torre. Oigo, por ejemplo, lo que nos cuentas de esta ciudad donde se podía salir a jugar a las esquinas, donde tenías a tus amigos, donde ahora sí que, como dicen, tu barrio te respaldaba y te protegía. Y sobre todo el centro histórico, que desgraciadamente de pronto ahora se ha vuelto más hostil, se ha vuelto muy complicado. Tú que vives ahí, ¿cómo has visto esta evolución? Pues no, involución. Al contrario, a partir de que se convirtió en patrimonio de la humanidad y tiene un resguardo diferente, hay una seguridad diferente. Sí. Acabo de estar el fin de semana en la Merced caminando, haciendo compras y puedes caminar, se puede estar ahí, se puede convivir con los barrios, se puede convivir con este mundo tan diverso, que es antiguo. El barrio de la Merced ya era un barrio prehispánico y tiene las mismas características de la vendimia de todo el tiempo y ha permeado hasta nuestros días. Entonces entrar a este barrio tiene muchas aristas, pero uno puede convivir perfectamente ahí y actualmente la gente va, los fines de semana se llena el centro y se puede estar en paz. Sí. Se quedó el estigma por muchos años de que era muy peligroso, y lo era. Yo cuando vivía allá, a las 7 de la noche cerraban todos los comercios, en el primer cuadro, no se diga atrás de Catedral y toda esa zona. Había que salir del centro. Entonces se apagaban las luces de los comercios y se prendían otras luces que eran los centros nocturnos. Era otro México, donde me tocó trabajar en muchos de los centros nocturnos. Parte de mi carrera fue paralela, una en las mañanas tocando Mozart, Beethoven, y en las noches tocando Falsaria y tocando todos los temas de los centros nocturnos. Entonces fue una vida paralela
formativa muy interesante, pero me daba cuenta que en la ciudad sí cambiaba, tan pronto eran las 7 de la noche y había que salir del centro, era poco. Pero estoy hablando de los 70s, 80s. Sí. Pero ya actualmente uno camina a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema en el centro, hay mucha seguridad y ha cambiado la fisonomía, además del que me tocó, pero han cambiado muchas cosas y se puede caminar, no puedo decirlo porque soy oriundo de ahí y lo camino diario. Desde entonces la oportunidad de ir nosotros acabamos de estar, fuimos allá por 16 de septiembre a hacer unas compras y vimos, bueno, entramos a la panadería La Ideal que está ahí desde 1927, porque hay además esos edificios que siguen operando como comercios, ya está, pero se siente otra siente, cosa, es un México ese que a mí me tocó de infancia, mis papás nos llevaban ahí, ir a la panadería típica, el Molino o La Ideal, o los churros del Moro, o ir a la carnicería a la vuelta en Victoria, Alicia, y ahí vivían muchos artistas, porque la W era el lugar donde se concentraban todos los artistas que hacían programas en vivo en la radio, que después se extendía a la televisión. Estaba en el artículo 123, ¿no? Esa es la Radio Centro, pero estaba en lo que es Avenida Chapultepec, Televicentro, pero perdóname, en Ayuntamiento. En Ayuntamiento estaba la W, Ayuntamiento, y ahí se concentraba una cantidad de artistas que vivían alrededor, ¿no? Luego te los encontrabas ahí. De hecho, en el edificio donde vivíamos, vivía gente que estaba en el medio, y era interesante ver. El centro era, pues eso, el centro, era el lugar donde se concentraba no solo la parte comercial, sino artística, de comunicación, y era muy interesante verlo y vivirlo. Bueno, volveremos un momento al tema de la ciudad, porque sí, tu música siempre está permeada por la Ciudad de México, pero me encantaría entonces también saber el piano. O sea, dices, con todos esos instrumentos que tuviste ahí a tu disposición, ¿por qué decidirte por el piano? Que además, pues, es un instrumento maravilloso, muy versátil, que además se puede tocar en conjunto o en diversas formaciones, como las que has tenido a lo largo de tu carrera, pero pues tampoco es un instrumento fácil en cuanto a costo, transporte, etc. Toda una aventura. Sí, fíjate que fue muy fortuito. Teníamos muchos instrumentos en casa, mi papá los tenía. Cuando me fui a inscribir a la Superior de Música, yo tocaba guitarra, yo decía, ya toco batería, ya toco guitarra, instrumentos, decía yo. Me fui a inscribir a guitarra, principal. Ya llegué a casa y le platicé a mis papás. Mi papá, así de manera casual como lo estábamos platicando, me dice, oye, ¿y por qué no el piano? Y me quedé así, sí, ¿por qué no? Al día siguiente fui y cambié de instrumento, así. ¿Sí? Nunca habíamos tenido una relación con el piano, nunca hubo piano en casa, pero mi papá me dijo, ¿y por qué no el piano? Y dije, bueno, si ya tocó varios instrumentos, ¿por qué no el piano? Según yo. No llegué a la escuela, cambié. Cuando entro a mi primera clase el 3 de septiembre del 76, me di cuenta que era un mundo maravilloso el piano y lo que implicaba. Se me abrió todo el mundo, toda la literatura pianística impresionante que había que leer, ¿no? Que había que abordar. Sí. Y entonces fue una carrera contra el tiempo también, que en 7 años mucha gente se está graduando, no empezando. Y entonces empecé esta carrera de este mundo. Entonces el piano fue así, de casualidad. Entonces entré y me gustó muchísimo. Yo tocaba batería y entonces el piano es un instrumento de percusión. Entonces me fue natural como abordarlo, ¿no? Pero sí, tuve la formación clásica por 15 años y paralelamente tocar entonces nocturnos, acompañando a mis artistas, en fin, fue una vida paralela, pero todo alrededor del piano, ¿no? Que también es formación. Totalmente, yo lo agradezco muchísimo. ¿Quién es Art Blakey, este gran baterista que su orquesta siempre fue el lugar donde se formaban músicos, que en algún momento decían, bueno, sí, qué bueno que ya el jazz esté en los conservatorios, pero en un momento dado sí tienes que salir a agarrar callo, y él lo que hacía era pues a buscar a los chicos de ahí. ¿Cómo fue también esta parte? Porque hay ciertos momentos, había maestros muy puristas que te decían, no, usted, si no, ¿cómo se va a ir ahí a
pues casi a prostituir, totalmente. a lugares de perdición. Hasta ese término se usaba. Ajá. Era prohibido tocar música popular en la escuela. Okay. No podíamos tocar nada. Entonces eso lo hacíamos a escondidas. Nos juntabas con 2, 3 cuates ahí en la escuela y te decían, oye, hay un centro nocturno ahí, ¿no quieres acompañar? Pues vamos, ¿quién está? No sé, pero vamos. Y era ver las orquestas y era maravilloso ver las orquestas. Y ponerme junto al pianista a ver qué estaba haciendo, tratar de aprender nada más de verlo y luego que te dieran la oportunidad. Fue bellísima esa parte. Y bueno, conocer muchos colegas que muchos no tenían el estudio formal, sino tenían la experiencia de haber aprendido en la calle y tocaban increíble. Entonces, cuando vas aprendiendo que son 2 escuelas, esta que la purista y esta de la calle, que para mí siempre, afortunadamente por haber escuchado tanta música en casa, nunca tuve una distinción de géneros, siempre me gustaron todos. Entonces, tanto la clásica, el jazz, el rock, el pop, etcétera, fueron afines y siempre aprecié todas de la misma manera. Entonces nunca tuve una discriminación por un género, afortunadamente. Entonces eso me permitió abordar muchos géneros. Cuando me decían, ¿no quieres acompañar a una cantante o un cantante? Sí, yo quiero aprender a hacer eso, ¿no? Sí. Y cada género lo abordé con ese interés de aprender. Y al mismo tiempo en la mañana estudiando el piano clásico, porque yo sabía que si estudiaba más el piano clásico me iba a brindar todas las posibilidades técnicas. Yo escuchaba mucho a Oscar Peterson, que era mi ídolo, chava chico era entonces, y a Papo Luca, y entonces decía, estos cuates tuvieron escuela, evidentemente, entonces si quiero tocar más o menos así, tengo que estudiar clásico, me queda claro. Había un debate, ¿no? Que creo que Miles Davis alguna vez pues él decía que porque sus compañeros decían, no, es que si aprendo formación clásica voy a perder mi esencia, los chops que les decían. Sí, exacto. Y él les dijo, no, a ver, yo soy Miles Davis y voy a ser Miles Davis, no importa que aprenda, y de hecho esto me abre posibilidades. Entonces tú sí les recomendarías a alguien que aspire a ser músico profesional que sí busque también una formación clásica, además de la parte... Totalmente, sí, porque en el caso del piano, bueno, y todos los instrumentos, indudablemente el repertorio clásico ha brindado, además de la bella música que se ha generado a través de los compositores, ha incrementado el nivel técnico de cada instrumento. Entonces, sí, la técnica en las obras clásicas sí te hace crecer definitivamente. Y no solo la técnica, sino la parte de musicalidad, el refinamiento en el toque del instrumento, cada género, cada periodo histórico musical que lo abordas a través de una obra, sí te da un toque diferente y sí te hace ver la música de una manera mucho más amplia y sobre todo lo que brinda, que es la parte técnica, porque uno estudia los estudios de Chopin o obras clásicas y sí, al estudiarlas te abre una gran posibilidad técnica, ¿no? de expresión. Definitivamente, siempre recomiendo que tengan una formación clásica paralela a lo que quieran hacer las personas. Lo que quiere, y bueno, llegó un momento en que el pequeño Héctor dice, ahora, ¿en qué te decides a decir yo me voy sobre el jazz? Que además estábamos también en un México, creo que donde los ritmos extranjeros, como nacionalismo medio ramplón, que no, hay que preservar nuestra cultura y no traer estas cosas. Y alguna vez también nuestro querido maestro Eugenio Toussaint, que me contaba que incluso traer instrumentos era un problema, porque estaban las fronteras cerradas, exacto. Y entonces había polleros, así como hay polleros que ahora traen todo tipo de sustancias. Me tocó traer un instrumento tipo pollero también. A ver, cuéntanos. Sí, porque una vez, traer un piano no es tan fácil. No, fue un teclado, que estábamos tocando en un lugar que se llamaba Arcano, era un club de jazz muy conocido en los 80s, y una vez fue la televisión a filmarnos y un reflector se cae en mi piano. Y entonces me lo repusieron, pero había que traerlo. Entonces solicitarlo, tuve que ir a la frontera, rentar mi Volkswagen, pasar, comprarlo y volverlo a traer. Onda pullero, así es. Pero sí sucedían estas cosas. Sí, ¿qué trae? Trae marihuana, no importa, pero si trae piano, entonces no. No pasa. Pues sí. Pero entonces sí, ¿en qué momento dices yo le voy a entrar al jazz? Que además en México pues era un género
que ahora se ha vuelto ya muy conocido y la gente creo, algo que sorprendía mucho a Limer cuando puso la estación de Horizonte era la cantidad de gente que lo escuchaba y el demográfico, porque ellos siempre pensaron que iba a ser como una estación muy de nicho, y resulta que no lo es tanto, pero pues cuando tú lo hiciste era pues aventurarse en territorio desconocido, sí, incluso hasta buscar lugares donde te dejaran tocarlo, ¿no? Sí, bueno, hay antecedentes, sabemos los pioneros del jazz en México, Juan José Calatayud, Chilo Morán, Víctor Ruiz Pazos, etcétera, una cantidad de extraordinarios músicos que son los pioneros de abrir este género en Bellas Artes, por ejemplo. Y eso fue en los 50, 60, y ellos son los que crearon este movimiento, y bueno, los que venían de fuera alternaban y convivían con ellos. A mí me tocó ir al jazz, a mí fue de una manera natural también, porque en casa improvisábamos mucho, jugábamos a la música. Este juego del que hablábamos era improvisar mucho. Entonces la improvisación, pues lo que es todo el siglo XX, se recargó mucho en el género del jazz. La improvisación es una actividad muy vieja, tan vieja como la historia de la música misma. Se perdió sobre todo en el ámbito clásico, en las cadencias de los conciertos. Era muy común que los clásicos improvisaran, pero después ya no. Se perdió esa práctica y ya los compositores escribían las cadencias y la improvisación un poco se relegó. En el siglo XX, en el jazz, pues toda la gente que tiene la capacidad de improvisar encontró ese nicho nuevamente. Por eso el jazz fue muy importante, porque ese fue el nicho para los improvisadores. Y bueno, también transcurre el tiempo, quienes se dedican al jazz dicen el jazz es de nosotros, como dicen ahora los puristas del género, que dicen el jazz es nuestro, lo que hacen los demás quién sabe qué es. Y eso afortunadamente nos permite no etiquetar lo que hacemos los improvisadores, no etiquetarlo con jazz. Por ejemplo, lo que hago, yo creo que ya no es jazz, es música mezclada con muchos géneros que he aprendido y en el momento me pongo a improvisar. Y la improvisación en el rock, en el pop, en la música folclórica, etcétera. Lo que he aprendido con los años, de todos los géneros, lo pongo en una composición y me permito, y con los colegas, abrir un espacio para improvisar. Entonces siento que esta práctica de improvisación está dando una vuelta diferente, aparte del jazz, o incluyendo el jazz, ¿no? Más bien. Exacto, sí, porque yo recuerdo cuando existían estas tiendas de discos grandotas, estaba el lugar de rock, digamos, el apartado de jazz era enorme, porque pues ahí metían todo lo que no sabían cómo etiquetar. En esta urgencia, claro. Bueno, hay quizás una urgencia para encontrarlo, para que te lo vendan, pero siempre tenemos los seres humanos esta cosa de tenemos que poner nombre a las, exacto. Y si no, en cuanto a decir, pues es música buena o mala, me gusta o no me gusta, pero hasta ahí, ¿no? Que es el problema con el que se han enfrentado las disqueras. Cuando viene algo nuevo no saben dónde ponerlo, hasta ponerle world music o ponerle alternativo, o ponerle todos los nombres que conocemos, especialmente en el rock. Ya ves que le ponen una cantidad de nombres que los oyes y pues no hay ninguna diferencia, pero las disqueras son las que etiquetan, pero las propuestas artísticas van más adelante que las etiquetas, ¿no? Oye, estaba viendo hace poco uno de estos conciertos de este esfuerzo maravilloso que se llama el Tiny Desk, John Fogerty, el compositor y detrás de Creedence Clearwater Revival, y contaba, abre con Proud Mary, que ahí ya me dices, ya puedes abrir con eso, imagínate el repertorio que tienes, pero contaba la historia de que cuando compone esta canción en el 60 y algo, yo llevaba 7 años componiendo canciones, y hasta que no hice Proud Mary dije, ya encontré, esto sí es una canción redonda, ya encontré mi voz, ya encontré ¿te pasó a ti en algún momento, o en algún momento dijiste, ok, este es mi estilo, este soy yo? Porque pues hay gente que toca muy bien el piano, pero también pues a veces hay gente que sabes que es esta persona la que lo está tocando, nada más de escucharlo, ¿no? De encontrar tu propia voz y tu estilo como músico. Fíjate que todavía no sé si lo encontré. Me lo dicen que sí, que identifican lo que hago cuando oyen un disco o cuando estoy tocando. Dice, sí, se oye a ti lo que estás tocando, pero yo no lo sé, en verdad. Hay una búsqueda constante, pero no una búsqueda de esto, de una identidad, de un estilo. Lo que me mueve es
contar. En este caso, como te decía, de la ciudad, me gusta tener una identidad arraigada a mi ciudad, que es lo que vivo. Y eso, si se traduce en un estilo, pues qué bueno, pero sí, hasta la fecha confieso que no sé si tengo un estilo. Mucha gente me dice que sí, pero yo sé que en esta constante búsqueda, en esta constante necesidad de crear, contar historias, a lo mejor se hace un estilo, ¿no? O a lo mejor también, como dicen, aunque son una frase hecha, pues la búsqueda es el destino, ¿no? Cuando uno dice, es que no tengo que estar preocupando por llegar a un lugar, sino cómo voy caminando, porque además, pues me imagino que ese Héctor de hace 50 años que empezó a tocar, pues no es el mismo, y sí, del Héctor que es ahora, ¿no? Y mira, acabas de comentar una cosa muy interesante, porque pienso cuál estilo sería, porque cuando toco con trío es una cosa, cuando toco con una banda de salsa es otra, cuando toco clásico, con mis obras, es otra manera, cuando toco música de cámara es otra, cuando toco a piano solo es diferente. Entonces, ¿cuál estilo? Entonces, más bien me gusta componer y abordar diferentes estilos y plasmar lo que concibo como lo que quiero decir. Bueno, pues oigan al señor para que vean de qué también, pues cuando toco de este, cuando toco de aquella, y lo dice además con esta naturalidad. Oye, bueno, y esto, yo creo, y esa es una opinión mía que a lo mejor tú compartirás o no, que dentro del piano del jazz en México hay una trinidad que está, para mí son el maestro Eugenio Toussaint, Enrique Neri y tú. Y a los tres tuve la oportunidad, ya tengo la oportunidad de seguirte conociendo, y eres, pues sí, desgraciadamente eres el que queda de ellos. Para ti, ¿cuáles son los músicos imprescindibles, tanto en el jazz en México, y también si alguien te dijera ahorita, oiga, maestro Héctor, yo quiero entrarle al jazz, ¿qué es lo que tengo que oír? Hay compositores que, sin ser nombrados jazzistas, tienen todo ese lenguaje en su música y su arreglo. Me viene a la cabeza primero Mario Ruiz Armengol, por ejemplo, que oyes sus composiciones y en su armonía, en su manera de expresarlo, oyes todo un lenguaje de jazz impresionante. Y él nunca dijo que era jazzista, pero todo lo que escribió suena a jazz. Entonces, incluso le reconocía como Mr. Harmony, ¿no? Sí. Entonces, que oigan a Mario Ruiz Armengol, que oigan a Juan José Calatayud, a que oigan a Chilo Morán, a todos los pioneros, ¿no? Que todos tenemos un origen. Sí. Entonces, yo creo que para tener una identidad, creo, sobre todo la mexicana, es escuchar los que hicieron aquí en este país, lo que desarrollaron, y creo que es un buen inicio para buscar una identidad, si hablamos ya de identidades, además de las grandes figuras que conocemos a nivel mundial, pero los de aquí en México está evidentemente Eugenio Toussaint, Enrique Neri, Juan José Calatayud, está Roberto Pérez Vázquez, que era el amigo cercano a Mario Ruiz Armengol, que le estrenaba todas las obras pianísticas. No obstante, Mario era un extraordinario pianista, le encargaba a Roberto Pérez Vázquez que se las tocara, era un extraordinario pianista, que el mismo Oscar Peterson o el mismo Van Cliburn lo escucharon ahí en el Villa Fontana, aquel lugar legendario de los violines de Villa Fontana. Era el pianista, y era un lugar muy distinguido de la época donde iban a cenar estos artistas que venían a tocar, y ahí oían este pianista y lo reconocían. En fin, hay una cantidad de músicos que se puede explorar. A veces las discografías de muchos de ellos no existen, sobre todo en los 60, 50. Por ejemplo, Mario Patrón, que yo no lo conocí, se habla mucho de él, ya escuché unos cassettes por ahí, pero extraordinario pianista también, pero no se encuentran muchas veces discografía de ellos porque no grabaron en esa época. Y así hay muchos músicos, pero hay actualmente ya una cantidad de pianistas como los que acabo de mencionar y de instrumentistas que sería bueno que escucharan los jóvenes, ¿no? En cuanto a, hablaste ahora de las diversas formaciones con las que has trabajado, que también te has podido dar ese lujo de decir, bueno, me imagino que cada composición y cada etapa de tu vida o disco requiere una formación distinta. Cuéntanos un poco, ahora estás grabando con trío, pero tendrás el concierto en el Teatro de la Ciudad, será con Big Band. ¿Qué retos implica cada una de esas
de esas alineaciones, digamos. Sí, es un reto cada una, como decía, no es un estilo mío, es más bien el proyecto, el que es el reto. Tocar con Atrio, que es el nuevo proyecto que tengo, con Enrique Nativitas e Iván Barrera, son los músicos que están emergiendo, que ya con una madurez que tienen, con la juventud que tienen una madurez que me impulsan a tocar de diferente manera, tienen un concepto diferente, generacional también, y me obligan a tocar de otra manera. Es una energía maravillosa que interactuamos los tres y suena muy energético aquello. Entonces es un reto. Con la orquesta es otro, porque es la pluma la que se impera ahí. A veces tengo que levantar las manos y ya está sonando la orquesta, ¿no? No interactúo muchas veces tanto como a trío. Y aquí la pluma, la composición es la que surge de mayor manera y de manera integral con el ensamble. Entonces es otra preocupación de trabajar con cada sección que suene lo que tiene que sonar para que toda la orquesta pues en su conjunto suene como uno lo tiene concebido. Entonces cada proyecto tiene su reto. Y justamente estoy grabando con mi orquesta estos tiempos, un disco que sacaré seguramente a principios del próximo año, y con el trío también próximamente, así que estamos muy contentos, haciendo muchas cosas y retándonos todo el tiempo. Cuál debe de ser. Y aparte, después de lo de la, pues sí, de la creación de la escena jazz en México, a ti te tocó también, pues ver también una serie de jóvenes que ahora se volvieron, ahora los vemos como rock en tu idioma. Yo sé por ahí un mutuo amigo que no sé en qué se paró está, que es Sabo Romo, que alguna vez tocó contigo también. Tienes grabada una versión de Contaminado, ¿no? Con Ritmo Peligroso. Sí, con Ritmo Peligroso me invitaron a grabar, hicimos el Vive Latino, fue divertidísimo. Me imagino. Tocar con ellos, grabamos en ese tema. Y después hicimos el Vive Latino y me encantó colaborar con ellos. A mí, yo fui rockero, me gustó siempre mucho el rock. Yo el rock progresivo hasta la fecha me sigue gustando. El de los 70s, ¿no? Sí. Cuando estaba Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Pink Floyd, etcétera. Yes, ¿no? Todos estos grupos. Yo fui, antes de dedicarme a la música, era totalmente rockero. Y entonces colaborar con Maldita Vecindad, que hicimos el Unplug y hacer gira con ellos, y fui invitado originalmente para ingresar a Caifanes, pero no, ya estaba yo en otro proyecto. Mi amigo Diego Herrera fue el que me invitó, y pero yo estaba ya con la Tropóleo, con otro proyecto. Pero siempre el rock me llamó la atención, ¿no? Y luego cuando me invitaron estos chicos de Ritmo Peligroso, dije, claro, me encanta jugar al rock. Decía, sí, pues, ¿por qué no? Me gusta mucho, ¿no? Abordar todos estos géneros. Entonces, siempre se trata de aprender y disfrutar la música y colaborar con colegas, siempre es una experiencia enriquecedora. Muy bien. Durante tu carrera, pues habrás tenido momentos complicados, ¿hubo algún momento en que dijiste, híjole, ya esto ya es demasiado? Porque además, pues, una industria muy cambiante, ¿no? Ahora cuando dices estoy grabando un disco, de pronto ya uno piensa, nosotros sí nos tocó y nos gusta tener ese objeto en físico. Mi querido Virulo luego vende discos en sus presentaciones, aunque sea para que lo cuelguen en su árbol de Navidad o algo. Eso hago mismo, eso también mismo hago. Yo te saco físico, porque también necesito tenerlo físico. Somos todavía análogos nosotros, ¿no? Sí. Nos tocó tenerlo físicamente. Y sí, llevo mis discos a los conciertos y afortunadamente se venden. Y cuando me piden firmarlos, me dicen, no tengo dónde oírlo, pero tenerlo con base a la experiencia que tuvieron en el concierto, que es el objeto, ¿no? El que se llevan como souvenirs, como llevarse calcomanía, la gorra, la playera, pues el disco se convirtió un poco en el souvenir. Quizá no lo oyen, pero tenerlo, que se los firmes y que además puedan leer toda la información, ya es un plus actualmente. Claro, esto no vale la pena, yo creo que me voy a hacer contador. No. Bueno, hubo un punto de quiebre que sí estuve a punto de cambiar, no de carrera, pero sí de giro. Estuve estudiando en Boston, en Berkeley, y ahí conocí un pianista japonés, Makoto Ozone, que quien admiro muchísimo. Lo oí tocando y casi abandono el piano por oírlo, ¿no? ¿Cómo es posible que un chamaco de 19 años toque como Oscar Peterson? Yo siempre quise tocar como Oscar Peterson y apenas estoy arrancando. O sea,
me fui como 3, 4 días de homeless ahí como deambulando por las calles, tomando una decisión de vida de que si seguía o no. Afortunadamente. Sí, y yo diría me afortunadamente para nosotros, para todos nosotros. Me tranquilicé, no tomé decisiones drásticas, pero sí fue un punto de quiebre, un punto de quiebre en las que son decisiones de vida, ¿no? Porque hay gente que está haciendo cosas, hay gente, y es el aprendizaje, que el mundo está lleno de tanta gente más talentosa que uno, tantas propuestas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el lugar de uno? ¿Qué va a ser uno? ¿No? Y es la gran pregunta sobre todas estas edades, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? Y esa es la gran pregunta, que es el punto de quiebre donde le sigues o renuncias, ¿no? Sí. Entonces después de 3 días de estar en las calles, que ya no entré a la escuela, dije, tengo que pensar, días caminando, decidiendo, y entonces decidí regresar, ¿no? ¿Qué tan importante es ahí, hablando de es tener un propósito en la vida? Siempre hablamos yo sí me he dado cuenta de que pues el propósito a veces pues es como subes un coche, si antes de saber el camino tienes que saber a dónde vas. Yes. Que además me imagino que, aunque se a lo largo de, pues, si tienes familia, si no tienes, empiezas a tener otros gastos, prioridades. ¿Tú cómo te has mantenido con esto o ha ido cambiando a lo largo de tus 50 años? No, ha sido lineal en el sentido de buscar. Hace rato hablamos si te había un destino especial, si el éxito, esas cosas. No, era el placer puro de hacer música, de tocar lo más cercano a lo que yo me imaginaba tocar, copiar, aprender de los discos. Eso, el objetivo era, y sigue siendo, tocar lo mejor posible, ¿no? Estar practicando constantemente, tener un proyecto. Ahora pues, ya son más claros los proyectos, pero en aquella época no había proyectos, la necesidad era de tocar lo mejor posible, ¿no? Y abrirse paso en el medio, tener un reconocimiento, pero no hablamos de fama, estamos hablando de entre los músicos, que te invitaran a tocar, que ya pertenecieras a un núcleo de músicos más más formados, con más experiencia, y que te aceptaran para tocar. Eso era muy importante para nosotros, ¿no? Estar tocando en un medio y de repente que te oyen y te llaman para tocar en otro nivel de música y con otros músicos, y vas aprendiendo de cada. Ese era lo importante, eran los logros, que sentía uno la satisfacción de que te llamaron para tocar con fulano de tal, y pues ya estabas en esas ligas, digamos, ¿no? Entonces eran paso a paso, querer crecer, ¿no? Y tocar lo mejor posible, ¿no? Ese era el objetivo. Ahora son proyectos, evidentemente, ¿no? Tengo un proyecto como este concierto, los que he hecho, espectáculos que he hecho a lo largo de los años, pero ya son espectáculos propiamente producidos, ya son historias diferentes, pero inicialmente son estos objetivos de tocar lo mejor posible todo el tiempo. Ahora ya hay músicos que dirán, pues ya me llamaron a tocar con Héctor Infanzón, ya estoy en ese nivel. ¿Qué buscas tú en un músico cuando lo buscas para tu orquesta? Evidentemente que haya una química entre ustedes, pero ¿alguna cualidad en especial? Sí, primeramente, bueno, veo cómo toca, y el siguiente paso es la empatía, efectivamente. Tiene que haber empatía. Puede ser que haya músicos muy talentosos, pero a ver si no hay la empatía y la química, la música no va a surgir. Entonces, muchas veces, según el proyecto que tengo, es los colegas que convoco. Tengo un proyecto de determinada manera, empiezo a buscar este baterista o este bajista o este percusionista, encaja perfectamente en este proyecto, ¿no? Y así es como los voy integrando. Pero lo más importante es hacer amistad con los amigos, que nos divertimos muchísimo, y al divertirnos y a tener esta empatía, la música suena así, suena con una comunión, suena muy divertido, y la gente es lo que se lleva. Si no estamos empáticos, la gente no lo va a percibir. Y eso platico con los chicos, si no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, no vamos a conversar allá afuera, ¿no? Me acuerdo la primera vez que salimos al Festival de Jazz de Nueva Orleans, al de Nueva Orleans, me acuerdo que los chicos les dije, quietos, la música, vamos a tocarla como la hemos hecho.
Eso es lo que nos va a defender. No se lo decía yo por intuición, no tenía la experiencia tampoco de haber salido al primer festival. Y salimos a tocar nuestra música y no sabes cómo fue aceptada. Buenísimo. De la toca fue el que llevamos para allá. Y surgió. Entonces nos dio la confianza, cada que salimos al extranjero, de llevar nuestra música. Y eso nos distinguía de todos los grupos, ¿no? Pues sí, ahí sí es como algo que aplica si te llevaron, si vas al baile, bailes con el que te trajo, ¿no? Si los buscaron ustedes era porque tocaban de cierta manera, ¿no? Claro. Porque querían que... Pero es que bueno que tuviste la visión y la confianza de hacerlo. 2 preguntas rápido porque ya nos vamos. Uno, hablábamos de la ciudad. ¿Qué papel juega? El jazz además siempre es un ritmo identificado con muchas ciudades. El jazz de Nueva Orleans, el de Nueva York, el blues de Chicago. ¿Qué papel juega la Ciudad de México en tu contar, en tus historias y en la manera en que trabajas? Totalmente, es medular. Ya comentaba que nací ahí. Cuando vivía en Nueva York, decía todo el mundo orgulloso de su ciudad, los de Londres, los que mencionas. Yo estoy orgulloso de la mía. Entonces voy a hacer la música que identifique mi ciudad y lo que yo viví, no nada más el amor por la ciudad, sino porque lo viví y lo sigo viviendo. Entonces esa es la identidad que para mí nutre lo que hago, ¿no? La ciudad es tan vasta, tan rica, tan llena de gran historia, muy ancestral, que hay mucho que contar, ¿no? Mucho que contar y cada día se van creando... Se van creando historias, o como la salsa fue para Nueva York. Y bueno, pues que invites a la gente a que te vaya a ver el día 30, el Teatro de la Ciudad es grande y hay que llenarlo porque además, bueno, tocar en este teatro, en el centro mismo de tu ciudad, ¿qué es eso para ti también? Así es, pues sí, invitamos a la gente que el 30 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris estaré tocando con mi orquesta, tocando música original y contando estas historias que van atrás de la música, que tienen que ver con esta experiencia con el centro. Y bueno, es compartir con el público pues historias de 50 años. Sí. Y van a escuchar una orquesta que está sonando muy bien porque todos los integrantes son extraordinarios músicos de primer orden y yo creo que se van a divertir muchísimo. Y en este teatro tan emblemático que tuve el privilegio de componer una obra en los 100 años del Teatro de la Ciudad, hace 3 años, me encargaron una obra para el centenario de este teatro, el cual me honra. Lo hice con Tambuco, el grupo de percusiones Tambuco. Y bueno, el Teatro de la Ciudad siempre ha sido un lugar que me siento mi casa, que siento donde puedo expresar todo lo que quiero contar de la Ciudad de México. Así que lo esperamos ahí. Entonces vaya, escuche música, viva su ciudad, reclame su ciudad, porque después estamos quejándonos de que no puede, pero cuando nos invitan a conocerla y a verla, no vamos. Entonces hay que ir, no estoy preguntándoles, es una orden, de aquí terminan y se meten a la agencia de los boletos a comprar su boleto para ir a ver a Héctor Infanzón en Teatro de la Ciudad el día 30 de agosto y pues en todas las plataformas de música, en lugares donde se vendan discos pueden encontrar su música. De veras, dense no solo la oportunidad del gusto de escucharlo, está el Citadino, está el Nos Toca. ¿Cuáles más? El Devenir de la Noche, 3 historias concertantes que son obras de concierto, está de manera personal, en fin, ya sin tiempo, así que son 13 discos los que están ahí. Y bueno, se la van a pasar muy bien porque es domingo, se pueden ir a comer temprano, disfrutar el centro en la mañana, mediodía, y en la tarde a las 6 van al teatro, entonces puede ser un día completo para disfrutar el centro. Ándale, y los chamacos están de vacación, lleve a los niños también, digo, obviamente de cierta edad para arriba, pero llévelos y expóngalos desde ya a este tipo de música. Y pues Héctor, querido, pues muchísimas gracias por ser padrino de este programa. Estoy honradísimo y contentísimo de volverte a ver. Nos veremos el día 30 seguramente. Muchísimas gracias a todos los que escuchen y empiecen a seguir este programa. Estaremos todos los martes, un programa nuevo, y además se quedará para que lo escuchen cuando ustedes quieran. Samantha Chavarría ahí en la producción. Muchísimas gracias, Samantha. Y nos vemos la próxima semana aquí en La Pasión Según. Gracias, Héctor. Gracias a ti, querida Ángel. Por hoy, la plática ha terminado. Pero la pasión continúa siempre. Gracias por escucharnos. Soy Ángel Dehesa y te invito la semana que entra, donde tendremos nuevamente la oportunidad de conocer La Pasión Según.